En este vídeo vamos a hablar de la financiación ajena y más concretamente de la financiación ajena a corto plazo. Explicaremos en qué consiste la financiación ajena a corto plazo y explicaremos sus instrumentos. La financiación ajena son los recursos ajenos de la empresa, es decir, los que no pertenecen a la empresa y por tanto hay que devolverlos. La financiación ajena a corto plazo son los que hay que devolver, pero en un plazo inferior a un año. Por lo tanto, deberían servir para financiar a la empresa en aquellas operaciones que sean inferior a un año. Normalmente, esas operaciones pertenecen al ciclo de explotación, que es comprar las mercancías, almacenarlas, venderlas y cobrar. Por lo tanto, va a permitir financiar las operaciones corrientes de la empresa, no inversiones a largo plazo. La primera de ellas va a ser el préstamo a corto plazo. El préstamo a corto plazo consiste en que tenemos una empresa que necesita dinero y acude a una entidad financiera que es el prestamista o acude a familiares o acude a amigos. Aquí hemos puesto un banco porque es lo más común y entonces el prestamista le da una cantidad de dinero y él lo devuelve en el periodo estipulado con un tipo de interés pactado. ¿De acuerdo? Entonces, el prestamista le da la cantidad de dinero que han estipulado en el contrato y él devuelve el dinero con un tipo de interés en el plazo que se haya marcado. La siguiente operación es el crédito bancario a corto plazo o el crédito bancario, que normalmente suele ser a corto plazo. En ella, lo que tenemos es que en vez de que una entidad financiera da una cantidad de dinero, pone disponible para la empresa hasta una cierta cantidad. Es decir, la empresa no tiene por qué utilizar todo el dinero, solo utilizará el que necesite. Por eso pone hasta una cierta cantidad y se pagan intereses por la cantidad que se ha dispuesto. Dentro del crédito bancario vamos a ver dos tipos. El primero de ellos es el descubierto en cuenta. Es decir, el descubierto en cuenta, yo tengo una cuenta corriente y yo voy haciendo mis pagos de la empresa. Pero puede llegar un momento en que el dinero en la cuenta corriente no sea suficiente para hacer un pago. Entonces, si yo tengo contratado con la empresa un descubierto en cuenta, el banco se hará cargo de ese pago hasta cierta cantidad y entraré en lo que se conoce como números rojos. Puedo disponer en mi cuenta corriente de más dinero del que tengo, que es lo que acabamos de comentar, pero los intereses son muy elevados. Es decir, claro que el banco se hará cargo del dinero que yo tengo que pagar hasta cierta cantidad, que es lo que yo tengo contratado, es decir, que es el descubierto que yo tengo contratado, pero los intereses que me va a cobrar y la comisión que me va a cobrar por entrar en descubierto va a ser muy elevada, con lo cual este tipo de financiación no es aconsejable. El segundo tipo de crédito bancario es una cuenta de crédito. Con esta modalidad, la entidad financiera o el banco te ofrece tener disponible hasta cierta cantidad de dinero. Tú la puedes utilizar o no lo puedes utilizar, dependiendo de la necesidad que tú tengas. Funciona como una cuenta corriente, donde el saldo disponible es la cantidad que no has usado, es decir, la cantidad que te queda por utilizar. Suele tener asociada una tarjeta de crédito, que normalmente es cómo funciona. Y normalmente suele tener la modalidad fin de mes, que es que todas las compras que tú hagas, si lo pagas a final de mes, no tienen intereses. Pero si tú las financias, es decir, las vas a pagar a un plazo superior que el final de mes, lo que se hace es pagar los intereses que se tienen contratados. Como vimos con el crédito bancario en general, tú vas a pagar intereses por lo que dispongas, no vas a pagar intereses por lo que no dispongas. El siguiente tipo de financiación a corto plazo que vamos a ver es el crédito comercial o el crédito de proveedores. Es un tipo de financiación espontánea, es decir, muchas veces no hay ningún contrato de por medio. Entonces, consiste, el proveedor a mí me lleva la mercancía y yo, en vez de pagársela en el acto, lo que hago es dejársela a pagar, por lo cual contraigo una obligación de pago. Esa obligación de pago puede ser de palabra o puede ser mediante un documento escrito llamado pagaré o efecto comercial. Depende de la relación que se tenga con el proveedor. Este tipo de financiación no tiene coste implícito, es decir, no tiene un tipo de interés asociado, pero quizás el proveedor haga descuento al cliente si le paga al contado, con lo cual sí podría tener un coste que es el descuento por pronto pago. El siguiente tipo de
financiación que vamos a ver es el descuento de efectos. El descuento de efectos consiste en el adelanto de los efectos comerciales a cobrar que tiene una empresa de sus clientes a cambio de un interés y una comisión. Los efectos comerciales son documentos firmados por los clientes aceptando la deuda, que también se llaman pagarés o letras de cambio. El riesgo de impago sigue siendo de la empresa, es decir, que si los clientes no pagan, el banco o la entidad financiera que ha adelantado el dinero va a reclamar el dinero a la empresa a la que le ha adelantado el dinero. Veamos cómo funciona. Nosotros tenemos una empresa que tiene 4 clientes que le deben dinero y que han firmado un efecto comercial o un pagaré. La empresa acude a una entidad financiera y pide que le adelanten el dinero de estos derechos de cobro que tiene sobre sus clientes firmados con pagaré. Entonces, el banco, si el cliente tiene contratada una línea de descuento y el banco los acepta, el banco adelanta el dinero de los pagarés y la empresa le paga una comisión por el servicio y el tipo de interés que se haya pactado en la operación. Cuando llega el vencimiento de los pagarés, si alguno de los clientes no paga, el banco le reclama el dinero a la empresa, porque ella le ha prestado el dinero a la empresa. Por lo tanto, el banco le reclamaría la cantidad del pagaré a la empresa. Y el último tipo de financiación a corto plazo que vamos a ver es el factoring o cesión de derechos de cobro. El factoring consiste en que una empresa que tiene clientes que le deben dinero o tiene derechos de cobro, no tienen por qué ser clientes, pueden ser otros deudores, estos derechos de cobro se los va a ceder a una empresa que se llama factor a cambio de un interés y una comisión elevada. Pero a cambio el riesgo de impago va a pasar del cliente de la empresa que tiene los derechos de cobro a la empresa a la que se le ceden los derechos de cobro. Es un tipo de financiación que permite obtener liquidez inmediata, al igual que el descuento de efectos. Pero en este caso no tienen por qué ser efectos comerciales, es decir, no tiene que haber firmado un pagaré, sino que pueden ser facturas por cobrar o pueden ser derechos de cobro que se tienen con los clientes. Y no obligatoriamente tiene que haber una letra o un pagaré de por medio. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos una empresa a la que 4 deudores le deben dinero. Hemos llamado derecho de cobro 1, derecho de cobro 2, derecho de cobro 3 y derecho de cobro 4. Esta empresa acude a una empresa factor y le cede los derechos de cobro. Es decir, los derechos de cobro ahora pasan a pertenecer a la empresa factor y por tanto también el riesgo de impago. Y la empresa, a cambio, recibe el dinero de los derechos de cobro y paga la comisión que corresponda, que normalmente es más elevada que en el descuento de efectos, y un tipo de interés también mucho más elevado. Y por último, vamos a hablar de las fuentes de financiación espontánea. Estas fuentes son formas de obtener financiación en la empresa, pero que no surgen con un proceso de negociación previo, sino que surgen de forma espontánea. Principalmente son los impuestos y las contribuciones a la seguridad social, ya que, por ejemplo, el impuesto IVA se paga a Hacienda trimestralmente. Sin embargo, nosotros a nuestros clientes les cobramos el IVA diariamente. Y ese IVA que cobramos diariamente lo podemos utilizar hasta que tengamos que hacer cuentas con Hacienda. Al igual que el IVA, tenemos el IRPF que cobramos a aquellos profesionales que nos han prestado servicios. El IRPF se paga a principio de mes y, por lo tanto, tenemos todo el mes para poder utilizarlo. Lo mismo con el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades grava los beneficios de la empresa. La empresa va obteniendo beneficios con cada venta, con cada margen comercial que va realizando. Es decir, ella va teniendo ingresos, va pagando todos los gastos y el beneficio que le queda lo puede utilizar, incluidos los impuestos, hasta que llegue la hora de hacer cuentas con Hacienda y tenga que pagar los impuestos, por lo cual le permiten financiarse. Y además también funcionan de manera análoga las nóminas y las cotizaciones a la seguridad social. Es decir, los trabajadores trabajan todos los días, pero en vez de pagarles todos los días, nosotros les pagamos, la empresa les paga a final de mes. Por lo tanto, la empresa puede utilizar
la parte de nómina que les tendría que pagar durante todo el mes y luego a final de mes pues tener el dinero para pagarles. Por lo cual, estas serían fuentes de financiación espontánea porque no hay un proceso de negociación previo. También el crédito comercial a veces, si no hay un proceso de negociación previo, también se considera fuente de financiación espontánea. Con este último instrumento, con este último tipo de fuente de financiación, hemos acabado la pregunta financiación ajena a corto plazo, que es una de las preguntas más frecuentes de la prueba de acceso a la Universidad de Andalucía. Hay que saber lo que es la financiación ajena y la financiación ajena a corto plazo y conocer sus instrumentos.